Hola, en el video de hoy voy a resolver preguntas frecuentes que me han hecho acerca de esta hermosa planta tropical, la monstera deliciosa. La pregunta o una de las preguntas que más me han hecho es ¿cómo yo puedo limpiar las hojas o consigo darles este brillo? Te voy a comentar que yo utilizo dos técnicas, que con un paño de fibra en una fuente yo le agrego agua y en esa agua le agrego unas gotitas de limón y le paso a las hojas con el paño con fibra, un paño como este. Está sucio porque yo las limpié ayer, porque efectivamente las hojas acumulan mucho polvo. Le agrego agua a una fuente, le agrego las gotitas de limón y lo humedezco y se lo paso muy delicadamente por las hojas. Ahora, hay un tema. Te voy a dar mi mayor secreto, pero se los voy a contar igual. El agua en Chile, todos sabemos que es un agua muy calcárea. Al ser tan calcárea, queda siempre en las hojas esas manchas blancas. De hecho, hay una monstera que no limpié y que la voy a limpiar ahora para que veamos cómo es el proceso, porque es muy difícil poder sacarle el sarro en el fondo a las hojas. Entonces, esta monstera aquí tiene varias hojas que yo no la he limpiado. Este procedimiento que yo te voy a comentar ahora es algo que yo no hago frecuentemente, lo hago muy espaciadamente, y cuando digo muy es 2 veces al año si es que necesita una segunda vez, pero no lo hago de forma mensual, ni semanal, ni cada 2, ni cada 3 meses, y en eso quiero ser muy enfática. ¿Qué es lo que hago? En una fuente, un vaso, lo puse aquí para que se tratara de ver lo mejor posible. Lo que yo hago, estoy pisando ahí. Lo que yo hago es agua de la llave, de la canilla, del grifo, y le agrego unas gotitas de aceite de oliva. Esto hago una mezcla y con el mismo paño yo lo voy a hacer para que lo vean. Lo sumerjo y a la hoja lo que hago es empezar a pasarle también con cuidado para no romperla. Y esta es la manera que yo he encontrado para sacarle el blanco, la dureza que va quedando en las hojas. ¿Por qué va quedando esa dureza en las hojas? Porque el agua es calcárea, pues. El agua tiene mucho calcio en Chile. Cuando las riega. Como nosotros regamos las plantas y le echamos y las rociamos para poder aumentar la humedad ambiental, las hojas se van manchando. Y así queda limpia. Hay gente que utiliza cerveza, hay gente que lo hace también con leche, cáscaras de plátano. A mí la cáscara de plátano, en mi experiencia, siento que no me sirvió tanto. Sí para limpiar la planta, pero no para sacar ese blanco que le queda a la hoja adherido y que es tan difícil de poder quitar. ¿Cuándo hago esto? Por ejemplo, cuando yo las voy a comprar al vivero, porque vienen muy sucias las hojas. Así queda. Ahora, si te pasas del aceite, porque me vas a preguntar quizás, bueno, pero ¿cuál es la proporción? Yo no tengo una medida, pero si te pasas del aceite te vas a dar cuenta porque la hoja no se va a secar, el aceite no va a quedar como absorbido y te va a quedar aquí una mancha, te va a quedar como pasado de aceite. Lo que yo hago siempre igual es que una vez que realizo este procedimiento, con otro mismo paño de microfibra, pero seco, yo le vuelvo a pasar a la hoja para retirar cualquier exceso que pudiera haberle quedado a la hojita. Por ejemplo, esta también ya la hice y también lo puedes verificar al otro día. Tú te vas a dar cuenta porque te va a quedar, se va a ver como una línea de aceite si es que
esa mezcla, como el agua y el aceite no son amigos, no se mezclan, ¿cierto? Te vas a dar cuenta porque va a quedar en la hoja. Es decir, resumiendo, mi recomendación es que lo hagas solo una vez al año, siempre que la hoja venga muy sucia, de vivero o vivas en un lugar donde en realidad haya mucha polución, mucha contaminación y así todo. Yo no realizo este procedimiento con tanta frecuencia. Otra pregunta, mi monstera no tiene raíces aéreas, ¿qué puedo hacer? No puedes hacer nada, porque eso va a depender de la edad que tenga la planta. Las plantas cuando son pequeñas solo tienen raíces que van por debajo del sustrato y una vez ellas empiezan a crecer, les aparecen estas raíces aéreas que las vamos a mostrar por si alguien no las conoce. Por ejemplo, estas son las raíces aéreas. Las raíces aéreas son las que le sirven a la planta para poder agarrarse, adherirse. Estas plantas son plantas que se abrazan a los árboles y utilizan las raíces precisamente para eso, pero eso lo hacen en la medida que ellas van creciendo. Y también con las raíces toman la humedad ambiental que existe en el ambiente. Entonces, si no las tienen, es probable que sea porque la planta es muy pequeña aún. No te preocupes, dale tiempo al tiempo y seguramente en un tiempo más ella va a sacar su raíz. Ahora, ¿qué hacer con las raíces? No las cortes porque las necesiten. Si tú vives en un lugar similar como el mío o vives en Chile, seguramente nosotros no las tenemos afuera en exterior, no van a ir amarradas a los árboles, pero sí van a necesitar ellas alguna especie de guía. Siempre es aconsejable que puedan ir, ojalá, en un tutor, ya sea que le pueda proporcionar humedad o algún palo donde ellas puedan tener esta guía para poder ir afirmándose. Otra pregunta, ¿en qué tiempo la puedo podar porfi? Para responder a esta pregunta, eso va a depender mucho del clima en donde tú vivas. En el caso de Chile o climas que sean similares al nuestro, la mejor época para poder podar tu monstera deliciosa es en primavera y verano. Y esto tiene una razón, que es que cuando nosotros la podamos a las plantas o a la planta le hacemos una herida. Y cuando la planta se encuentra en una mayor actividad, es decir, cuando es primavera-verano, su capacidad para poder cicatrizar la herida y regenerarse es mucho más alta que cuando está en otoño e invierno, ya que ella entra en un periodo de dormancia. Además que al podarla en una época como otoño e invierno, nosotros también podríamos ayudar a la planta a que se vea más favorecida por el ataque de algún hongo, alguna plaga, ya que la planta está más debilitada. Por eso siempre es ideal hacerlo en la época en la que ella se encuentra más activa. Otra pregunta, ¿en qué estación se puede reproducir Soy de Santiago? Bueno, esto va muy ligado también a la pregunta anterior. La poda y la reproducción también son en la época en la que la monstera deliciosa se encuentra más activa. ¿Por qué? Porque al encontrarse más activa, ella va a lograr su reproducción de mejor manera y de manera también más fácil. Cuando entra en un estado de dormancia, va a ser mucho más difícil, o mejor dicho, cuando las condiciones exteriores no son las más idóneas para la planta, es probable que tarde mucho más. Si tú en tu casa o tienes un invernadero puedes lograr las condiciones que la planta necesita para reproducción, en teoría podrías hacerlo en cualquier época del año, pero tienes que cumplir esas condiciones de temperatura y por lo menos de humedad para que ella pueda reproducirse. Si no, va a ser mucho más difícil para nosotros los que tenemos o los que vivimos en casa y departamentos sin condiciones, digamos, artificiales que le podamos crear a la planta. Siguiente pregunta. Dice que tiene una monstera que igual tiene raíces, pero sus hojitas están hacia abajo, pero igual le ha dado hojas nuevas. Cuando en general a las monsteras les pasa que las hojas como que se encorvan, es que ellas necesitan una cantidad mayor de humedad.
no de agua, sino que la humedad ambiental en la cual ella necesita crecer está por debajo de lo que ellas requieren. Eso se puede solucionar con algún humidificador que puedas colocar en casa, o puedes también atomizar las hojas para que la humedad ambiental aumente. Ahora, cuando nosotros atomizamos a las hojas, no es que la planta vaya a absorber el agua y como conclusión igual tengo más humedad. Lo que nosotros hacemos es que cuando atomizamos a las hojas, cuando esa agua se evapora, la planta puede absorberla, le generamos esa humedad ambiental que necesita. No lo vamos a solucionar mojando o regando más el sustrato. Hay una diferencia muy importante en lo que es agua que requiere el sustrato y la humedad ambiental que necesita la planta. No es lo mismo. No se va a solucionar regando más a la planta, sino que lo que nosotros debemos hacer es generarle más humedad. Entonces, en el medio ambiente, y puedes hacerlo con un humidificador, atomizando las hojas para que cuando el agua se evapore le creemos mayor humedad ambiental a ese espacio, o también puedes poner un plato con agua cerca de la planta y va a pasar el mismo efecto. Cuando esa agua de ese plato se empiece a evaporar, la planta va a poder absorber eso. Ya, esta la voy a leer porque me falla la memoria, pero dice: muy bien, el consejo sobre la cantidad y frecuencia de riego es acertado. Todo depende del microclima en el que se encuentra. País Vasco, España. Entonces, lo que quiero rescatar de aquí, lo que me escribió en el fondo este suscriptor, es que efectivamente la cantidad y frecuencia de riego va a depender 100% del lugar en donde tú vivas. Nosotros podemos tener seguramente condiciones diferentes. Puede ser que tú vivas en un clima muchísimo más húmedo que el mío. Puede ser que las temperaturas altas sean más bajas o más altas que las mías. También cuánto dura esa temperatura, cuán frío hace, si las estaciones del año son mucho más marcadas. Entonces, el mejor consejo que yo te puedo dar es que, por lo menos en los climas como los nuestros, en general la mayoría de todo Chile, es que solo, o climas mediterráneos, es que solo riegues la monstera deliciosa cuando lo necesita, y eso es cuando el sustrato esté seco o a punto de que esté seco. Y para eso yo, que lo he explicado en otras oportunidades, te introduzco un palito, una brocheta, y cuando me sale seco, solo ahí lo riego. No te puedo decir riégala cada 5 días, riégala cada 7 días, riégala cada 2 semanas, porque eso va a depender de dónde tú vivas y las condiciones que tú tengas en ese minuto. Por ejemplo, yo ahora tengo todas estas monsteras dentro de casa, solo las saqué para poder hacer el video y porque tengo muy buena luz para que se vean las plantas, pero yo en mi casa tengo un sistema de calefacción que hace que mi sustrato se seque con más frecuencia que en verano. Seca mucho mi ambiente. Tengo que estar más preocupada de atomizarlas más veces porque el sistema que yo tengo hace que se seque más luego eso. Seguramente si tú vives en un departamento, o si le llega menos sol, o si tienes calefacción eléctrica a gas, o cuánto rato también tú tienes prendida esa fuente de calor, va a depender 100% de la frecuencia de riego. Por eso no es bueno casarse con una cantidad de días. Siempre va a depender de las condiciones que tú tengas en tu casa o departamento para poder hacerlo. Pero sí o sí, el consejo es que lo hagas solo cuando el sustrato esté seco. Otra pregunta. Las hojas de mi monstera se están poniendo de color amarillo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso va a depender mucho de cuántas hojas amarillas se estén colocando en la monstera. Las plantas tienen un ciclo y las hojas más viejas por lo general son las que van muriendo. Esto nos va a pasar sí o sí. Ninguna hoja es, como por decirlo, para siempre. Ahora, en invierno pasa que la cantidad de hojas amarillas comienza o aumenta. Pero si son, para tratar de llevarlo a números, si tienes 10 hojas
y solo se pusieron amarillas 2, yo lo consideraría como parte del ciclo natural de la planta. Ahora, si ya tienes el 50% de las hojas amarillas de tu monstera, ahí sí tendríamos que entrar a revisar si eventualmente, por ejemplo, pudiera ser alguna plaga o la estás regando demasiado o que no tenga la humedad suficiente. Habría que entrar a ver cuál es la variable que estuviera afectando eventualmente a la planta. Pero no te preocupes si son solo un par de hojitas, es parte del proceso del ciclo de la vida de la planta. Espero que este video te haya servido, te haya sido útil. Compártele con quien tiene monstera y pueda tener las mismas dudas que resolvimos acá. Si tienes también tips de cómo tú limpias tus hojas o cómo has solucionado estos mismos problemas, déjalo en los comentarios. La idea es que hagamos entre todos comunidad y nos apoyemos y nos ayudemos. No te olvides de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones. ¡Ching! No cuesta nada. Dale un like también y nos vemos en el próximo video.